Nuestro invitado de hoy es el doctor Fander Falconi Benítez. Es economista graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Economía por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y una maestría y doctorado en Economía Ecológica y Gestión Ambiental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue secretario nacional de Planificación y Desarrollo de enero del 2007 a diciembre del 2008, fecha en que fue designado ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta el 10 de enero del 2010. Actualmente es el secretario nacional de Planificación y Desarrollo Semplares. Ha aportado con artículos a un sinnúmero de revistas especializadas y publicaciones colectivas. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. La tarde y noche de hoy nos acompaña el doctor Fander Falconi. El doctor Fander Falconi ya ha estado entre nosotros en programas anteriores a fondo. Recordábamos hace poco que el doctor Fander Falconi estuvo con nosotros cuando lanzó el libro Con Ecuador por el Mundo. Ahora, esta tarde, en la Universidad Península de Santa Elena, se va a lanzar un nuevo libro, la iniciativa Yasuní ITT, desde una perspectiva multicriterial. Los autores del libro son 4, María Cristina Vallejo, Carlos Larrea, Rafael Burbano y Fander Falconi. Doctor Falconi, un nuevo parto, cuéntenos. Buenas noches, y un parto gustoso porque se trata de un libro que no solo sitúa un debate fundamental para el país y para el mundo, que es cómo nosotros podemos preservar una de las zonas más ricas que hay en el planeta, el Parque Nacional Yasuní. Recordemos que el Parque Nacional Yasuní tiene una realidad. Por un lado, hay una riqueza biológica y cultural, hay pueblos en aislamiento voluntario, pero también hay petróleo crudo pesado entre 13 y 15 grados API, que si uno extrajera en este momento podría obtener una renta cercana o superior a los $7.000 millones, dependiendo de la fluctuación de los precios del petróleo. El gobierno decide unilateralmente, porque nadie le ha exigido, dejar el petróleo en el subsuelo. ¿A cambio de qué? De recibir una corresponsabilidad internacional. ¿Por qué debe recibir una corresponsabilidad internacional? Porque al dejar el petróleo está evitando de quemar combustible fósil, que tiene un efecto nocivo en términos ambientales. Entonces es una apuesta muy fuerte en términos de política pública, y lo que el libro hace es justamente situar este debate en un contexto multicriterio. Multicriterio quiere decir examinar un problema de una decisión de política pública con varias entradas, con varias alternativas, con criterios económicos, sociales, políticos, culturales, de gobernabilidad, de importancia para el país en términos de su relacionamiento con otros países, y llega a una conclusión bastante contundente. Cuando uno examina este problema, el mantener o extraer el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, la mejor alternativa de política pública es dejar el petróleo en el subsuelo, con lo cual se está beneficiando el país, porque no es que está perdiendo, porque va a obtener unos ingresos equivalentes a la mitad de sus ingresos futuros netos, y estamos beneficiando al mundo al dejar de contaminar. Ahora, cuando se dice que se va a dejar el petróleo ahí y se dice que se va a obtener también un beneficio, y se señala que será la mitad de lo que se podría obtener, a algunos les puede parecer una propuesta romántica. Sí, y no deja de ser romántica, digamos. Creo que la sustentabilidad y la conservación ciertamente es un tema de comportamiento ético, de valorar la vida en sus distintas y amplias acepciones. Es decir, es reconocer que los humanos tenemos aquí que para tener una viabilidad como especie necesitamos también de las otras especies. Es una opción ética en la medida que hay pueblos en aislamiento voluntario que unilateralmente han decidido tener un modo y una forma de vida. Y por eso el libro tiene una entrada polisémica, es decir, el libro hace varias interpretaciones desde la sociología, desde la economía, desde las propias matemáticas, porque finalmente el multicriterio es un método muy formalizado en términos técnicos y matemáticos, y al analizar todas estas dimensiones desde un lado riguroso, técnico, académico, porque el libro pretende ser eso, un libro riguroso en términos académicos, llega a esta conclusión contundente de que es mejor para el país, es mucho más rentable dejar el petróleo en el subsuelo. ¿Por qué? Porque uno va sumando valor. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente no vamos a perder por la no extracción del petróleo, porque vamos a recibir
si es que la iniciativa se consolida, unos ingresos futuros netos equivalentes a la mitad de lo que podríamos esperar a futuro, pero también sumamos lo que nosotros podríamos generar por emisiones no evitadas, pues, sumamos lo que estamos preservando por biodiversidad, sumamos ahí también en esa ecuación lo que estamos dejando en términos de culturas que no tienen precio, digamos. Ahí viene esa frase famosa de Antonio Machado, no solo un necio confunde valor con precio, es decir, hay valores que no tienen precio, y la conservación del Yasuní es justamente uno de esos puntos. En la introducción, en la parte que le corresponde a usted, doctor, se señala que el capítulo con el cual usted colabora en este texto está dividido en 6 secciones. En la primera se aborda la iniciativa Yasuní-TT y el cambio en la estrategia de acumulación. En la segunda, la trascendencia científica de esta propuesta. En la tercera, se muestra la contribución a la lucha contra el cambio climático. En la cuarta, el trabajo aborda los principales contenidos del análisis multicriterial y la evaluación social integrada. En la quinta, las decisiones ambientales y el análisis multicriterial. Y por último, en la sexta, se detalla la manera como se pueden construir consensos. ¿Se han construido los consensos aquí en el país de manera aceptable? Partiendo de esto que la palabra consenso es una palabra un poco complicada, ¿no? Porque es juntar senso, sentimientos, no es juntar racionalidades, sino juntar sentimientos. ¿Se pueden construir consensos así tan fácil? Y a veces el consenso implica el veto de una minoría. Es que mientras usted estaba haciéndome la pregunta, me he acordado de muchas veces de que en estas reuniones multilaterales, o en estos espacios de negociación, pueden tener consenso todos los países, excepto uno, y basta que esa voluntad se dé para que no se genere el consenso. Eso ocurrió con la Cumbre de las Américas recientemente. Todos los países latinoamericanos teníamos un consenso de que Cuba debe reintegrarse, por ejemplo, al sistema multilateral. Bastaba el disenso de los Estados Unidos y Canadá para que no se aplique la decisión. Y eso ocurre muchas veces, que se genera un veto de la minoría. Y lo que aboga, digamos, de esta herramienta es a interpretar un problema de decisión, de opción de política pública, logrando la entrada o la participación de los actores. Es decir, no solo se trata de un tema técnico, el multicriterio es una herramienta que aborda la complejidad. En resumidas cuentas, lo que quiere decir un multicriterio es que uno examina un problema de política pública considerando distintas alternativas de decisión, en este caso extraer o no el petróleo, tomando un cúmulo de criterios económicos, sociales, ambientales. Cada uno se va a expresar en su propia unidad y finalmente vamos a llegar a un árbol de decisión y a optar por algo, con una determinada racionalidad científica. En este caso, nosotros situamos este análisis en un elemento técnico, pero indudablemente creo que un paso siguiente de este trabajo tiene que ser el llegar a determinados acuerdos sólidos con los actores que están interviniendo en la problemática del Parque Nacional Yasuní. Al respecto, simplemente un dato que me parece una muy buena noticia para el país. Perfiles de Opinión, que es una encuestadora seria, que tiene una vigencia, una prestancia en el país, preguntó a los ecuatorianos cuál cree que es la mejor alternativa o la mejor decisión que ha tomado el gobierno ecuatoriano en estos 5 últimos años. Y con mucha distancia la población responde que es la iniciativa Yasuní-TT. Incluso sobre medidas que fueron emblemáticas en algún momento, la incautación de los bienes de los Isaías, la lucha contra la inseguridad o el desempleo. ¿Y cómo debería leerse eso? Que la población ha entendido exactamente, esta iniciativa. Yo creo que debe leerse como que la población cada vez se compenetra más con la iniciativa, cada vez la entiende mejor, la reconoce como suya. Creo que estamos hablando de un proyecto auténticamente nacional. Es como que si jugara nuestra selección, es decir, cuando juega la selección todos nos ponemos la camiseta de la selección. En este caso creo que todos estamos puestos la camiseta de la iniciativa Yasuní-TT. El doctor Fander Falconi con nosotros, él es secretario nacional de SEMPLADES y un académico. Regresamos en breves minutos. Ven a conocer el centro de galerías paleontológicas más importante del Ecuador. Megaterio, mastodonte, caballo americano,
armadillo gigante y milodonte. Quedarás impactado de ver una extremidad de mastodonte juvenil y una osamenta gigante de megaterio de 4 metros de altura, algo nunca antes visto en nuestro país. Ciudadela Universitaria, Vía La Libertad, Santa Elena. Para reservación, contáctenos al 042-784-305, extensión 106, o a la página web www.upse.edu.es/megaterio. Museo Paleontológico Megaterio. La verdadera historia está aquí. Formar profesionales competentes, comprometidos con la sociedad y el ambiente, en base a una alta calidad académica, a la adopción y generación de conocimientos científicos y tecnológicos, respetando y promoviendo nuestra identidad cultural. Al regreso de este programa con el doctor Fander Falconi, vamos a continuar reflexionando en torno a la iniciativa Yasuní. Vamos a intentar cerrar esto preguntándole al doctor Falconi esto de la sostenibilidad ambiental global. ¿Cuáles son las economías del mundo que deben ajustarse para que podamos hablar de que podemos alcanzar la sostenibilidad ambiental global? Pongámosle en estos términos, en el mundo, digamos, como planeta, hay cerca de 7.000 millones de habitantes en este momento. El promedio de emisiones per cápita por habitante en ese planeta es de cerca de 5 toneladas de carbono por habitante. Sin embargo, un habitante de un país, de una economía industrializada, de una economía rica como los Estados Unidos, Canadá o de la Unión Europea, emite en promedio 13 toneladas de carbono por habitante. Quiere decir que rebasa con cerca de 8 toneladas el promedio internacional mundial. En otras palabras, quiere decir que los habitantes de los países ricos, por sus estilos altos de vida, consumistas, utilizan mucha electricidad, energía fósil, contaminan más que el promedio del planeta. Por lo tanto, tiene que existir una corresponsabilidad. Su huella ecológica es sumamente alta. Ellos ya han rebasado la capacidad de asimilación del planeta. Y por eso, nuevamente, recuperando la iniciativa, resulta paradójico que un país pequeño, que no tiene grandes emisiones de carbono, que tiene un consumo absolutamente marginal dentro del contexto internacional, unas reservas de petróleo terriblemente marginales en el contexto internacional, decide unilateralmente dejar en el petróleo en el subsuelo a cambio de recibir una corresponsabilidad internacional. Es una gran lección al mundo de lo que puede hacer un país pequeño, en términos geográficos, en términos de su población, pero que está dispuesto a hacer un enorme sacrificio por darnos a toda la humanidad un bien público que es el mantenimiento de una biodiversidad tan rica como la del Yasuní y también su prestación de oxígeno para el planeta. Me preguntaba mientras se preparaba esta entrevista y leía algunos apuntes, entre ellos algunos artículos que usted ha escrito y que constan en internet, me preguntaba todos estos planteamientos de ajustar las economías de países pobres fundamentalmente sin que se haga esta reflexión que usted acaba de hacer ahora. Claro, yo diría que se podría hacer un parangón con lo que sucedió con los ajustes estructurales de los años 80. Recordemos que en ese momento imperaba un neoliberalismo a ultranza, es decir, dejar todo en manos del mercado, políticas de liberalización, de ajuste, de contención de la demanda, con experiencias nefastas, digamos, en el caso de América Latina y particularmente el Asia. Esos ajustes estructurales ahora toman un cuerpo de ajustes ambientales. Estamos a punto de vivir uno de los eventos más importantes en términos de cumbres multilaterales, que es el encuentro de Río +20. Se va a realizar el próximo mes, donde se va a debatir fundamentalmente aspectos de sustentabilidad y cómo podemos tener políticas efectivas para reducir los efectos del cambio climático. Una de las propuestas de los países ricos es llegar a este tipo de ajustes ambientales, es decir, se considera que son los pobres los que deben ajustar sus economías, cuando es la riqueza la que provoca los mayores daños y efectos ambientales.
es la riqueza, los estilos de vida lo que contamina más, porque implica mayor consumo de emisiones de energía, implica mayores desperdicios en términos de lo que desechan estas economías. Por lo tanto, nosotros desde el sur deberíamos revertir a esta idea y lograr que el ajuste recaiga en quien debe hacerse, que son los países ricos, las sociedades que han rebasado sus capacidades de límites de asimilación, y a nosotros nos corresponde ciertamente tener corresponsabilidad en los problemas ambientales, pero entender que nuestros países requieren todavía unos niveles de capitalización importantes en términos de consumo de energía, en términos de crecimiento de sus economías, justamente para hacerles viables en términos de lograr reparticiones más justas en términos de sus ingresos, de su consumo, y lograr, yo diría que una palabra que es muy importante, que está presente en toda la estrategia del ITT y ASUNI, que es lograr justicia ambiental. Justicia ambiental nos hace referencia a lograr equidad en términos distributivos ambientales. Una visión totalmente diferente y una iniciativa, sin duda ninguna, que está ya posicionada en el ámbito internacional. Fander Falconi ya fue secretario nacional de SEMPLADES, dejó de ser secretario nacional de SEMPLADES y luego fue canciller de la República. Dejó de ser canciller de la República y regresó nuevamente a la Secretaría Nacional de Planificación, a SEMPLADES. Se dice que segundas partes nunca son buenas, Fander. En este caso, ¿es así o no? Yo diría que ha sido un muy buen regreso. Primero porque en 5 años hemos logrado consolidar una institución. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo es una institución sólida, es una institución que juega un rol fundamental, yo diría que estratégico en el proceso de cambio que está viviendo el país. Nosotros tenemos... ¿Tú crees que se la puede calificar que SEMPLADES es la carta de navegación del gobierno? Sin duda alguna, yo creo que SEMPLADES pone los principios programáticos, filosóficos, políticos, la hoja de ruta gubernamental. Para eso contamos con un magnífico instrumento que es el Plan Nacional para el Buen Vivir. En el Plan Nacional para el Buen Vivir hay objetivos de desarrollo humano, hay objetivos como por ejemplo auspiciar la igualdad, lograr la cohesión territorial, lograr una inserción estratégica en los mercados internacionales, fomentar la prosperidad en términos de las oportunidades económicas. Son algunos objetivos fundamentales del desarrollo que tiene el país. Pero no solo es un tema de filosofía, nosotros nos encargamos de monitorear el cumplimiento de esas metas, nos encargamos de priorizar la inversión pública. Es decir, anteriormente recuerde que esto lo hacía el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora esa atribución la tiene la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, es decir, las empresas dicen aquí es prioritario construir una hidroeléctrica, aquí es prioritario construir una obra de infraestructura productiva, llámese por ejemplo un canal de riego, aquí es importante generar inversiones que tiendan a elevar los niveles de creación de oportunidades y capacidades de nuestra población. Este es un proceso que tiene las empresas. El otro proceso que es muy importante que la ciudadanía lo conozca es todo lo que tiene que ver con el cambio institucional del Estado. Es decir, nosotros participamos en todos los directorios de las empresas públicas del Ecuador, participamos en todos los consejos sectoriales que tiene el Ejecutivo y por lo tanto nosotros imprimimos una huella ahí de qué tipo de Estado es el que queremos construir. Y yo le podría resumir que queremos construir un Estado que distribuya, que planifique, que descentralice los recursos, que vaya hacia una repartición profunda del poder. Y para eso tenemos herramientas. Ahora, sin duda, Fander, que el papel que tiene la planificación ahora es totalmente distinto de lo que ocurrió con los gobiernos anteriores a la Revolución Ciudadana. ¿Qué pasaba antes con la planificación? ¿Por qué la planificación no estaba en el centro de la administración del Estado? Yo podría decir que la SEMPLADES era una oficina sin brillo, una oficina que no tenía ninguna prestancia en el proceso político. ¿Y la causa, la razón para que eso sea así? Porque vivíamos otra época, una época que se suponía que la planificación y lo público tenía que ser la última rueda del coche. Pero era paradójico, porque mientras se decía eso discursivamente, resulta que las grandes empresas planificaban. Sí, planificaban. Y las grandes empresas exitosas, especialmente las transnacionales, tenían departamentos de planificación operativa y estratégica sumamente fuertes y consolidados. Pero aquí en nuestros países se desmantelaron los aparatos de planificación, se dejaron de construir hidroeléctricas, se dejaron a las empresas públicas en el peor de los limbos. Por ejemplo, Petroecuador es un buen ejemplo de ello.
Petroecuador era una empresa cuyos niveles de inversión venía cayendo año tras año, con piponazgos, latisueldos, en el peor de los mundos, cargos hereditarios que se daban en las empresas públicas. Y creo que la recuperación de la planificación es volverle a poner en su sitio a una visión de reconstrucción de lo público. Pero también tiene otro efecto político muy importante, que es la repartición del poder. ¿Qué es lo que pasaba en la época anterior? Que los grupos o las élites económicas y políticas hacían transferencias obscenas de recursos desde lo público hacia lo privado. Y los grandes ejemplos de estos fueron los salvatajes, la sucretización de la deuda en los años 80 y el salvataje bancario en el 98. Pero hay una dialéctica histórica en esto. Antes de todos estos gobiernos neoliberales, las dictaduras militares, y la última en particular que sufrió el Ecuador, que bueno, para algunos historiadores no eran dictaduras sino dictablandas, ellos ponían en el centro lo público, incluso inauguraron hasta planes de desarrollo, y luego después eso se desbarató. ¿Esto no te da a ti la idea de que esta cosa cíclica que tiene la historia latinoamericana se pudiera volver a repetir aquí en el Ecuador? Sí, es interesante tu pregunta, porque ciertamente América Latina ha tenido distintos momentos en sus estrategias de desarrollo. Estoy pensando en los años 40, 50, 60, cuando se imprimió una visión que el Estado tenía que jugar un rol articulador en términos de las estrategias de desarrollo. Recuerda tú, ya en términos más académicos, más de políticas y economías del desarrollo, era la economía o la política o la visión estructuralista guiada por Raúl Previs, que en ese momento tenía una gran fuerza a través de la CEPAL. Luego en los años 80 se derruye esa visión, digamos, de desarrollo endógeno, de articulación interna, de una mirada más estratégica de los procesos productivos, de una recomposición del Estado hacia esto que se conoce como neoliberalismo, que en otras palabras era dejar en manos de los mercados las posibilidades de articulación de lo productivo, de lo social, con un aparato muy fuerte en términos propagandísticos, porque finalmente uno podría discutir mucho si se aplicaron o no estrategias neoliberales con suma intensidad en América Latina, pero yo te podría afirmar que en el caso del Ecuador sí se aplicó un neoliberalismo que nos dejó prostrados y en el peor de los mundos en términos del aparato público. Y lo que hace este gobierno, y quizás ahí vendría un tercer momento político, es reconocer todo ese proceso de desarrollo que hubo alrededor del estructuralismo latinoamericano, ver dónde estuvieron los vacíos del neoliberalismo y plantearse una visión de un socialismo moderno, es decir, un socialismo que redistribuye, un socialismo que dice tengo opción preferencial por los pobres, y creo que eso es fundamental. Ahora que tú has tocado eso de opción preferencial por los pobres, era viene de la Iglesia Católica, de la teología de la liberación, de la conferencia de los obispos en Medellín, el año 68. Pero el punto con el cual podríamos ir cerrando esta entrevista, no sin antes agradecerte la presencia aquí, es el papel de la planificación en esto que se denomina socialismo del siglo XXI. ¿Cuál ha sido el papel de las EMPLADES en una evaluación rápida y sucinta, Fander? En una evaluación rápida y sucinta, las EMPLADES ha puesto los elementos programáticos, ha puesto esa visión, esa construcción de un ideario político, programático, tiene un plan, evalúa. Nosotros acabamos de hacer una evaluación pública dirigida por el Presidente de la República y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo sobre las metas gubernamentales, y nos encontramos con muy buenas sorpresas, pero también con vacíos en términos de política pública. Es decir, es una institución que está poniendo los puntos sobre las IES, es una institución que se preocupa por generar riqueza a través de la planificación, de acercar a una visión de lo público al ciudadano, de no generar esos distancias, digamos, que había antes entre la prestación de servicios públicos y la ciudadanía. Todos esos roles fundamentales cumplen las EMPLADES, es decir, no solo en planificar el desarrollo, en decir por dónde están los puntos de quiebre, de cambio del modelo, sino también en generar las articulaciones institucionales para que eso se produzca, es decir, en generar los cómo. No solo es la gran visión, sino cómo operativamente podemos llegar a determinados estadios. Y creo que en el contexto del proceso político ecuatoriano, las EMPLADES juega un rol fundamental y creo que es bastante eficiente en lo que hace. El doctor Fander Falconi, secretario nacional de las EMPLADES, hombre a quien la península lo reconoce porque tiene su segunda casa también en Allangue, es casi un peninsular. Tus últimas frases, Fander.
Tal vez con eso último que tú señalabas, es decir, un compromiso profundo con la península, con la ciudadanía. Creo que este libro, de una u otra manera, lo que pretende ser es una prueba de vida, porque quienes cuidan nuestros recursos naturales son justamente nuestras comunidades, nuestros pueblos, que defienden y protegen su naturaleza, que es un medio de subsistencia, pero es un medio también que les permite generar oportunidades y opciones en una sociedad que para nosotros no la entendemos de otra manera que sea una sociedad democrática, deliberativa y cuya política pública tenga una opción preferencial por los pobres. La iniciativa Yasuní ITT, desde una perspectiva multicriterial, el libro que esta tarde en la Universidad Península de Santa Elena y esta noche será lanzado. Muchas gracias, buenas noches.